En Foro Global nos acompaña Karen Marín. Ella es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, también profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestra en Antropología y Sociología del Desarrollo por el Graduate Institute of International and Development Studies de Suiza. Es profesora asociada en la División de Estudios Internacionales del CIDE. Es investigadora y coordinadora ejecutivo del proyecto Las Américas y el Mundo, que analiza la opinión pública de ciudadanos de 7 países de América Latina sobre diversos temas de política internacional. Además, es profesora de asignatura en la UNAM, colaboró con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo con sede en Ginebra. ¿Qué tal, Karen? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Genaro. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Oye, decía al principio de Foro Global esta noche que la atención del mundo está concentrada en esta crisis de migrantes y de refugiados que salen de Siria y se van a Europa, o del norte de África que también van hacia Europa. De repente pensamos en migrantes y pensamos también en los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, pero hay este nuevo ángulo, ¿no? De lo que empieza a ser, o no sé si ya se pueda calificar como una crisis de cubanos que están tratando de llegar a suelo estadounidense, que están varados en Ecuador, que están varados en México y en Centroamérica. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué explotó esto recientemente? Bueno, sí, como bien lo mencionas, de hecho muchos analistas ya lo consideran un éxodo, una crisis de migrantes cubanos. Y algo que además es interesante es que ahora también cruzan por tierra, ¿no? Que normalmente todos recordamos, ¿no? Las imágenes de las balsas que normalmente intentaban llegar a Florida por medio de estas balsas, ¿no? Y ahora cruzan por tierra. Las razones son varias, como ya señalabas también antes en el programa. Principalmente es por la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sí. Y bueno, los cubanos tienen miedo de que ahora los privilegios que normalmente tenían, de que al llegar a Estados Unidos se les facilitaba obtener su residencia, tienen miedo de que estos privilegios se deroguen, ¿no? Con la normalización de las relaciones. Pero además, también dentro de Cuba mismo ha habido cambios al interior de la política cubana, donde ahora se han liberalizado algunas políticas y de hecho para los cubanos ahora es más fácil obtener un pasaporte. Entonces, bueno, para ellos es más fácil también viajar, tomar un avión y viajar por tierra. Y también ahora se permite que dentro de Cuba puedan ellos comprar y vender sus bienes, lo que también les da acceso a tener mayor dinero, claro, poder invertirlo, ¿no? en comprar boletos de avión o poder pagar un coyote o un traficante que los pueda traer a América, ¿no? y poder llegar a Estados Unidos. Claro, pero a ver, mencionas y me acuerdo de las imágenes del niño Elian González, creo que se llamaba, en los años 90, el niño balserito que llegó a Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton y que se convirtió en todo un suceso de política interna para Estados Unidos. La administración de Clinton tuvo que devolver el niño finalmente a Cuba y fue todo un desastre diplomático y demás, ¿no? Ya no está Estados Unidos experimentando entonces esos flujos migratorios de cubanos que llegaban o trataban de llegar a Florida en balsas. Ahora, como bien mencionas, es a través de tierra. Pero ¿por qué Ecuador? ¿Por qué Guyana? ¿Por qué Centroamérica? Bueno, para los cubanos, como sabemos, pues es difícil, ¿no? Obtener una visa para poder salir de sus países. Ecuador no solicitaba visa hasta finales de 2015, ¿no? Y de hecho la empezó a solicitar por la misma presión que ejercían otros países de América Latina al ver que un éxodo masivo de migrantes llegaban a Ecuador e intentaban cruzar por Colombia, después por América Central y llegar a México. Sí. Esto originó una crisis y una presión hacia el gobierno ecuatoriano que impuso una visa a los cubanos. Entonces, bueno, ¿qué hicieron ellos? Pues intentaron una siguiente ruta que es Guyana, que Guyana también les da facilidades para que puedan llegar ahí y ahora la ruta es más por Venezuela, ¿no? América Central y llegar hasta México. Se avientan literal la ruta, entonces, digamos, de Venezuela en autobús o en tren o camión, lo que sea, y llegan hasta el territorio mexicano. ¿Cómo lo están atendiendo los gobiernos latinoamericanos esta crisis? Pues ha habido diferentes respuestas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el caso de Ecuador. Ellos normalmente tienen una política muy amigable y muy abierta hacia los migrantes, pero al ver una presión internacional, pues decidieron imponer una visa, ¿no? El gobierno de Colombia, que bueno, ha intentado, ¿no?, enfrentar esta política este éxodo masivo de migrantes, sin tampoco amenazar la relación amistosa que tiene con Cuba, ¿no? Claro. Pero ha habido fundamental para el acuerdo de paz, por cierto. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo no quieren arriesgar esta parte, pero ha habido otros gobiernos como el de Nicaragua, por ejemplo,
que de hecho Nicaragua es un aliado muy fuerte del gobierno castrista. Sí, histórico. Histórico, ¿no? Que ellos decidieron cerrar sus fronteras, no dejar pasar a los cubanos e incluso reprimirlos, ¿no? Con gases lacrimógenos, con gomas de bala, ¿no? Y esto ocasionó que al cerrar esta frontera con Nicaragua, muchos migrantes cubanos se quedaran varados. De hecho, casi 11,000 migrantes llegaron a estar varados en Costa Rica, ¿no? Y al mismo tiempo en Panamá y al mismo tiempo en Colombia, ¿no? Claro. Entonces, bueno... Ha habido una respuesta dispar, digamos, ¿no? Exacto. ¿El gobierno mexicano cómo lo está tratando? El gobierno mexicano, bueno, ha tenido una respuesta, digamos, de cooperación, ¿no? Sí. Decidió, por su parte, tender puentes humanitarios con Panamá y con Costa Rica, ya que las fronteras están cerradas en Nicaragua, y bueno, decidió en enero y en mayo que por medio de aviones se iba a desalojar a esos migrantes cubanos para que pudieran llegar a México, y una vez llegando a México se les otorgaba un salvoconducto, ¿no? Tenían un periodo de aproximadamente 20 días para que pudieran atravesar el territorio mexicano y llegar a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también ha habido una presión, ¿no? Por parte de los gobiernos de estos países. La canciller Ruiz Massieu firmó una carta junto con cancilleres de otros 8 países de América Latina exhortando al gobierno de Estados Unidos a que cambiara sus políticas porque consideran que fomenta la migración ilegal e incluso el tráfico de personas, ¿no? Ya. En específico, la política que cambió es que con la normalización de la relación entre Estados Unidos y Cuba, ahora cualquier ciudadano cubano que llegue a territorio estadounidense por pie se convierte en ciudadano, ¿o cuál es el cambio? No, bueno, esta ley existe desde los años 60 y lo que sucede es que una vez que un cubano llega a Estados Unidos, se le otorgan facilidades para que obtenga un estatus de refugiado y después de un año puede obtener un permiso de residencia. Claro, pero entonces eso obedecía a la Guerra Fría, ¿no? Que si escapaba alguien de un régimen comunista, digamos, del territorio del continente americano, se le daba entonces esta casi vía rápida para obtener ciudadanía en Estados Unidos o refugio o calidad de residente, ¿no? Pero con esta normalización que hace Obama con el gobierno del presidente Castro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el nuevo factor? Bueno, digamos que esta política deja de tener sentido, ¿no? Sí. Con la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no ha tenido una postura muy clara sobre qué es exactamente lo que va a hacer con esta política, ¿no? Ellos no han dicho todavía si la van a cambiar o en qué momento, ¿no? Mientras que los gobiernos latinoamericanos están haciendo presión para que esto suceda. Claro. Pues vamos a darle seguimiento a lo que ocurra, porque evidentemente ese tema seguramente va a ir creciendo en los medios de comunicación. Muchas gracias, Karen, por haberme acompañado esta noche. Muchas gracias a ti, Genaro.